Hola amigos, ¿cómo están? Me alegro mucho de poder estar con ustedes en esta hora y poder empezar a estudiar nuestra lección número 4, en la que repasaremos algunos capítulos o algunos versículos del capítulo 7 y especialmente en el capítulo 8 del libro de Isaías. Un placer, como les digo, poder estar juntos y poder estar compartiendo la palabra de Dios y mensaje tan precioso como este para nosotros en este nuestro tiempo tan difícil, por decirlo de alguna manera. Me gustaría empezar, como siempre, pidiéndole a nuestro Señor Dios que esté con nosotros, y para ello te invito a que podamos orar juntos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por la vida, te damos gracias por tu palabra. En esta hora, Señor, que vamos a estudiarla, pedimos tu bendición sobre mi amigo y mi amiga, para que tú estés con ellos y con su familia, Señor, y podamos extraer tesoros preciosos de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues, ¿qué te parece? Nos introducimos, nos metemos en este libro de Isaías, en este capítulo 8 y sus contextos alrededores, para poder ver lo que el Señor tiene para nosotros hoy, ¿sí? Bueno, vamos entonces, vamos a hacerlo. Yo, mira, quiero decirte que sé que hablar de la historia del pueblo de Israel en este periodo es un poco difuso. Por eso yo te invito a que siempre tengas tu Biblia, y si además tienes una Biblia de esas que tienen mapas en la parte de atrás, te animo a que lo hagas. Y si no, puedes buscar en internet y va a ser mucho más fácil. Yo te voy a poner aquí algunos ejemplos o algunas ilustraciones para que pueda ser esto pues mucho más entendible, ¿de acuerdo? Mira, la lección de hoy, o el capítulo 8 de Isaías, nos sitúa aproximadamente hacia el año 734 a.C. ¡Wow! En esa época, como te digo, era una época difícil. Y el reino de Israel ya llevaba más de 250 años dividido, con una buena facción de las tribus en el reino de Efraín, o en el reino del norte, y luego otra en el reino del sur, ¿no? Con Judá y Jerusalén como capital. Bueno, toda esta historia que tú puedes estudiar por tu cuenta, es importante, yo creo, conocerla para meternos en el contexto histórico de lo que estamos hablando, ¿no? Y sobre todo el contexto espiritual. Mira, el protagonista sobre quien circula el eje de nuestra historia, es este rey llamado Acaz. Ya lo vimos la semana pasada cuando estudiábamos profundamente el capítulo 7. Este rey nos lo describe perfectamente Segunda de Reyes en el capítulo 28, Segunda de Crónicas en el capítulo 28, diciéndonos cómo actuó, y dice ahí que antes, hablando de Acaz, anduvo en los caminos de los reyes de Israel. Además, hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. Asimismo, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso. Mira, cuando se habla de esto en la palabra de Dios, se está refiriendo a prácticas idolátricas que no solamente tienen que ver con la adoración de ídolos y ya está. Cuando ahí habla del Valle de los hijos de Hinnom, eso es algo terrible. Esa es una zona que estaba en Jerusalén, que luego, un tiempo después, se convirtió en un vertedero, ¿no? Pero anteriormente, o en los tiempos del rey Acaz, eso era un lugar de sacrificio de niños, algo que se practicaba hacia los dioses paganos. Era algo terrible, ¿no? Y ese algo terrible es lo que se había convertido este rey que se suponía que era el representante del reino de Judá, donde se practicaba la verdadera adoración a Jehová, donde estaba su templo. Bueno, pues este es el rey Acaz, ¿no? ¿Y sabes cuáles eran las condiciones de su pueblo? Las condiciones de su pueblo sí aparecen en Segunda de Reyes, en el capítulo 15. Dice ahí que en cuanto al pueblo, con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Es decir,
que si tenemos que hablar de la condición espiritual del rey, ya la hemos visto, pero es que si tenemos que hablar de la condición espiritual del pueblo, pues ya la ves. No muchos eran los que quedaban en Jerusalén, los que quedaban en Judá en esta época, adorando todavía a nuestro Dios creador, ¿no? La verdad es que, bueno, entre ellos estaba el profeta Isaías. Pero en este tiempo, Acaz, volvemos a donde estamos, Acaz tiene un problema político grandísimo, porque nos dice Isaías en el capítulo 7, en el verso 5, nos dice ahí dice que han acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín, y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ellos por rey al hijo de Tabeel. Mira, ¿sabes? El problema que tenía en este caso ahora este rey, Acaz, que era un rey joven, había empezado a reinar con 20 años. Y el problema es que, claro, lo ven joven y los reinos que tienen a su alrededor, en este caso Efraín y en este caso el reino de Siria o el reino de Aram, me da igual cómo lo llames, se coaligan entre ellos para atacar a Judá y para atacarla y aterrorizarla como ahí está. Entonces el problema político que tiene este rey es ese, que tiene la guerra delante de ellos, y vinieron además y Judá perdió, y perdió estrepitosamente en la lucha contra estos dos reinos, ¿no? Entonces, bueno, quiero decirles que también nos presenta en el capítulo 7, ahí en el verso 4, que el rey había sido advertido de parte de Dios por el profeta Isaías. Dice el verso 4, y dijo, y dile, es decir, esto es lo que tenía que decirle Isaías, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por ardor de la ira de Rezín y de Siria y del hijo de Remalías. Es decir, Dios le está diciendo no temas, quiero decir, que porque aunque te parezca que tienes un problema con ellos, tú no les temas, no tengas miedo, yo voy a estar contigo. Pero el problema del rey es que cuando Dios le ofreció ayuda, ya lo vimos la semana pasada, la rechazó totalmente. Él no quería ninguna ayuda de Dios. Dios le estaba diciendo, tú pide lo que quieras que yo te voy a ayudar. Y el rey prefirió buscar otra ayuda diferente. De hecho, siguiendo con el texto bíblico, quiero que leas conmigo en Isaías, ahí ahora en Segunda de Crónicas, en el capítulo 28 de Segunda de Crónicas, el verso 16, dice que en aquel tiempo envió a pedir el rey Acaz a los reyes de Asiria que le ayudasen. Ahora el rey está tratando de confiar en un poder que no es de Dios. Él tenía dos opciones, una era la de confiar en Dios y la otra de confiar en Asiria. ¿Quién es Asiria? Asiria no son los mismos que los sirios. Asiria es un poder que se está formando en el centro del Medio Oriente, que acaba de conquistar todo el poder de Babilonia, acaba de hacerse con una alianza con los medos, acaba de conquistar Elam, quiero decir, se está haciendo bien grande y está poniendo sus ojos ahora hacia el occidente, hacia donde está Efraín, hacia donde está Siria, hacia donde está Judá. Y Judá entonces Acaz en este caso va a pedirle ayuda a este rey, que le ayude porque esa es su solución. Esa es su solución, que venga el rey y que el rey de Asiria les solucione los problemas que tiene con sus vecinos. Pero ¿sabes? Los asirios no eran gente fácil. Puedes ver en estas ilustraciones, que son fotos de relieves conservados por la arqueología, ¿no? de lo que son los reyes asirios, donde se puede ver claramente que este rey, el rey de los asirios, que era Tiglat-Pileser, una de sus costumbres y las costumbres de sus ejércitos era empalar a sus enemigos, como puedes estar viendo aquí. Otra de sus costumbres terribles era la de desollar a sus enemigos, arrancarles la piel. O sea, era gente tan cruel. Mira, en esta otra imagen lo que puedes estar viendo aquí es que obligaban a sus enemigos a desenterrar a los muertos y triturar sus huesos
y en todo caso, a veces hasta comer esos propios huesos. Es decir, para que no quedara nada de tu pasado, ni quedara nada de tu presente, ni quedara nada de tu futuro. Eran enemigos terribles. Bueno, pues con estos es con los que hace alianza el rey Acaz. Y bueno, pues vinieron los asirios, y cuando vinieron los asirios, pues cuenta la historia que vinieron y arrasaron todo el reino de Damasco, todo el reino de Siria, ¿de acuerdo? Todo eso lo arrasaron, y arrasaron también Efraín o Israel, el reino del norte. Tanto es así que al mismo rey lo mataron y pusieron a otro y se hicieron siervos y pagaron impuestos. Pero, ¿sabes? Toda esta situación en la que vinieron los asirios y acabaron con los problemas del rey Acaz, ahora el rey Acaz sí tenía otro problema, y es que se había hecho siervo, se había hecho esclavo de este rey. Tanto es así que, bueno, pues cuando llega, puedes leer en Segunda de Crónicas, en el capítulo 28, donde estábamos antes, que lo que tiene que hacer ahora para servirle el rey Acaz, dice allí en el verso 22, dice: además el rey Acaz, en el tiempo que aquel le apuraba, añadió mayor pecado contra Jehová, porque ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que le habían derrotado, y dijo: pues que los dioses de los reyes de Siria les ayudan, yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden, bien que fueron estos su ruina y la de todo Israel. Además de esto, recogió Acaz los utensilios de la casa de Dios y los quebró, y cerró las puertas de la casa de Jehová, y se hizo altares en Jerusalén en todos los rincones. Mira, ¿hasta dónde llegó la maldad del rey Acaz? Pues no tiene nombre, no tiene nombre. Cuando Dios le había estado ofreciendo su ayuda, cuando Dios quería estar ayudando a su pueblo, cuando Dios quería estar haciendo lo imposible por su pueblo, este rey se negó a que Dios interviniera. Y el pueblo pues le seguía al rey. Pero mira, terminó adorando a los dioses de sus enemigos, terminó sirviendo a los dioses de sus enemigos, terminó sirviendo a sus propios enemigos y terminó cerrando las puertas de la casa del Señor. Qué interesante es este acto, porque fue él el que se cerró todas las puertas de la gracia divina. Él mismo terminó así. Y bueno, pues lo llamativo de la vida de Acaz es que finalmente pues, termina haciendo de Asiria su propio Dios. Pero sabes, tener a Asiria como su propio Dios, pues ya lo ves desde el inicio de su reinado. Terminó sacrificando a sus hijos a los ídolos de Asiria. Es terrible esta historia, es terrible porque refleja la idea de un hombre que no confía en Dios y se deja llevar por los dioses de este mundo. Refleja la historia de un hombre que es advertido por Dios y llamado por Él para que vuelva a sus caminos, y sin embargo, pues dos frases son muy interesantes aquí. Y la primera es que él anduvo en malos caminos, y la otra es que él fue el que cerró las puertas de la casa del Señor. Algo increíble, porque no había sucedido de esta manera tan dañina en el reino de Judá, ¿no? Habían habido reyes malos, pero este rey es increíble lo que hace. ¿Saben? En el llamamiento de Isaías hay muchas cosas que podríamos ver cómo sus hijos precisamente son una profecía, ¿no? Para decirle al propio rey, los hijos de Isaías son una profecía para decirle al propio rey que vuelva a los caminos de Dios, ¿no? Pero bueno, quiero ir contigo al capítulo 8 y ver lo que dice el versículo 11, que dice: porque Jehová me dijo de esta manera. Tú imagínate cómo está Isaías. Isaías debe estar desolado porque ni su rey ni su pueblo, por mucho que él haga el llamamiento, por mucho que él esté buscando a los demás para que se vuelvan al Señor, la gente no está respondiendo, ¿no? Y dice: porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte y me enseñó
que no caminase por el camino de este pueblo. Mira, hoy vivimos cada uno de nosotros circunstancias diferentes, pero a veces no tan diferentes de la historia bíblica, en el que caminar por el camino que otros caminan parece más fácil, en el que andar y tomar las decisiones que otros toman, pues parece lo apropiado y lo común. Pero Dios está diciéndote a ti y a mí que no caminemos por los caminos por los que transita este mundo, ¿no? Fíjate que el verso 12 dice diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Esto es interesante, porque en aquel tiempo en el que los avatares políticos estaban dando muchas vueltas, muchas situaciones se estaban dando en el pueblo y el pueblo estaba lleno de miedo. Estaba lleno de temor por lo que podría pasar. Yo no sé cómo serían las noticias en aquel tiempo, pero sí sé cómo son las noticias en el que estamos viviendo nosotros. Y está diciendo Dios: mira, tú no te preocupes por las cosas por las que el mundo teme. No tengas miedo a esas situaciones donde la gente que finalmente está adorando a cosas que no debe, está siguiendo los caminos que no se deben transitar. Tú estate seguro estando donde tienes que estar. Tanto es así que dice el versículo 13: a Jehová de los ejércitos, a Él santifica, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Si a algo tienes que respetar, es a Dios. No te importe lo que esté pasando a nuestro alrededor, no te importe de los miedos que tienen las personas. Me he encontrado con personas que en estas circunstancias están comprando armas porque dicen que algo terrible va a venir. Mira, yo no soy profeta del futuro, evidentemente hay muchas situaciones extrañas a nuestro alrededor y muchos acontecimientos están marcando situaciones de las que parece que estamos leyendo en la Biblia años atrás diciendo que algún día se cumplirían. Bueno, yo no soy ni profeta ni intérprete de las profecías, me gusta leer, me gusta acercarme a ellas y me gusta prepararme para la venida del Señor. Pero lo importante aquí, como dice el texto bíblico, es a quién debemos temer. ¿Quién es realmente el que tiene el poder? ¿Quién es realmente el que dirige las circunstancias y las situaciones de este mundo? Finalmente es Dios. Y aunque el mal se esté riendo de nosotros, aunque el mal esté campando a sus anchas, aunque el mal parezca que predomina y que gana y que vence, Dios dice: yo soy el Señor. Si a alguien debes de temer, témeme a mí. Y me encanta porque la Biblia, cuando habla del temor a Dios, habla del respeto a Dios, del saber que Él es el poderoso, que Él es el que guía, el que dirige este mundo. La gente, desgraciadamente, cuando tiene miedo, va a buscar cosas que le llevan a la perdición. La gente, cuando tiene miedo, va a buscar a sus dioses a ver en qué o cómo le pueden ayudar. Y sabes, Acaz recurrió a Siria y finalmente el pueblo, incluido el rey, dice el verso 19 de Isaías capítulo 8: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Este es un mandato que Dios lleva haciendo a lo largo de toda la Biblia. No podemos consultar a los muertos. No podemos consultar a los espíritus. Por varias razones. Una, porque en primer lugar estamos quitándole nuestra esperanza y nuestra confianza a Dios y se la estamos dando a algo totalmente incierto, a algo totalmente en el que probablemente está manipulado por el diablo. Mira, el libro de Eclesiastés dice claramente, vamos a buscarlo para que tú puedas encontrar respuesta a lo que yo te estoy diciendo o para que puedas tener confianza en lo que yo te estoy diciendo. Eclesiastés dice allá en el capítulo 9,
En el verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Miren lo que dice el verso 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, o la tumba, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Por lo tanto, los muertos, está diciendo el texto bíblico, que nada saben. Si yo le pregunto a los muertos y resulta que tengo respuesta, amigo, si la Biblia dice que los muertos nada saben, la respuesta que estás recibiendo no es la de los muertos. La estás recibiendo de un espíritu maligno que te está engañando. Así que Dios te está diciendo, no consulten a los muertos. Es más, ahora te dice, en el verso 20, te dice, de Isaías 8, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Querido amigo, si hay un sitio donde tú tienes que buscar esperanza, querida amiga, si hay un sitio donde tú necesitas, o que tú necesitas tener para fortalecer tu fe, no es otro nada más que la palabra de Dios. Dios te dice a la ley y al testimonio. Si no es conforme a la ley y al testimonio es porque no les ha amanecido. Muchos pretenden tener la verdad saltándose la ley o saltándose el testimonio de Jesús. Muchos prefieren confiar en lo que les dicen otras personas o en lo que les dice su horóscopo o cualquier otra cosa antes que en la palabra de Dios. Si desconfías de la palabra de Dios, estás desconfiando de su propia palabra, de lo que Él ha dejado escrito para nosotros. ¿Sabes? El Señor nos ha dejado profecías que anuncian que Él pronto vendrá. El Señor te dice que estés seguro, que estés segura en su mensaje y en su palabra. Aférrate a la palabra de Dios, porque eso te va a dar esperanza, porque eso te va a dar seguridad. Olvídate de los dioses de Asiria. Dios nos llama a que estemos firmes, a que obedezcamos su ley y a que estemos seguros en sus promesas. El Señor pronto vendrá y el Señor pronto nos dará una realidad nueva y todos los males de este mundo pasarán. Amigo y amiga, yo te invito a que despiertes a este llamado del Señor y a que dejes que Él obre en tu vida, a que dejes que su palabra se haga realidad en tu corazón, a que puedas seguir sus principios y sus estatutos. Y entonces no es que solamente verás la felicidad, sino que un día pronto lo veremos a Él venir en las nubes de los cielos. Que Dios te bendiga, mi amigo y mi amiga, que Dios te llene de fortaleza y que juntos podamos seguir estudiando estas lecciones maravillosas de la palabra de Dios. Bendiciones.